Este mensaje, Fe, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 13 de agosto de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Por supuesto, usted tiene que usar fe en Dios para hacerla obrar. ¿Ven? Así que tienen su propia resurrección dentro de ustedes. Su resurrección está dentro de ustedes en su espíritu. Miren, ustedes saben que cuando Jesús murió en la cruz, su alma descendió al infierno y les predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de Dios en los días de Noé. Su cuerpo fue al sepulcro. Pero antes que él muriera, él encomendó su espíritu en las manos de Dios. En las manos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Así que ustedes ven que su espíritu fue a Dios, su alma fue al infierno, su cuerpo fue al sepulcro. Miren, ese espíritu que estaba dentro de él era el espíritu de Dios. Ese espíritu muchas veces y de muchas maneras ungió a los profetas para traer el mensaje al pueblo. En estos postreros días nos ha hablado por Cristo y ahora en estos días de hoy por medio del Evangelio. Miren, cuando nosotros recibimos a Cristo dentro de nuestros corazones, eso es todo de lo que tenemos necesidad. Eso es vida eterna. Miren, Cristo no podía regresar hasta que se cumplieran 3 días, porque su espíritu estaba detrás de una reja, como una barra, como esta, que él no podía cruzar esa barra porque era la palabra hablada de Dios, que él iba a estar dentro del sepulcro por 3 días y 3 noches. Miren, él no podía regresar hasta que se cumplieran esos 3 días y noches. Entonces, cuando se cumplieron los 3 días y noches, su espíritu fue liberado, fue directamente a su alma, y su alma regresó y levantó el cuerpo, y cumplió lo que él dijo: yo tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Yo tengo poder. Miren, cada uno de ustedes tiene poder de la misma manera, porque ustedes son hijos e hijas de Dios. Y el mismísimo Espíritu que está dentro de ustedes esta mañana, el Espíritu Santo que está dentro de ustedes esta mañana, ese mismo Espíritu Santo los resucitará. Así que tienen poder para resucitarse ustedes mismos. Cuando ustedes mueren, su alma irá bajo el altar de Dios, estará en la presencia de Dios. Miren, el espíritu de ustedes se irá a Dios, pero ustedes no pueden regresar. ¿Recuerdan ustedes que en la Biblia dice que el espíritu, las almas bajo el altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor, hasta cuándo? Y ellos no podían regresar hasta que se cumpliera la Escritura, igual que Cristo no podía resucitar hasta que la Escritura fuera cumplida. Luego, después de que todo haya sido cumplido, todo el sufrimiento se termine y los hermanos hayan sufrido las mismas cosas, o que nosotros hayamos sufrido como ellos sufrieron y demás, entonces en ese día sabrán exactamente en dónde están ustedes enterrados. El espíritu de ustedes será liberado de parte de Dios y vendrá al alma. Miren, el alma es esa parte de ustedes que sabe y entiende su inteligencia. ¿Recuerdan ustedes la visión que tuve no hace mucho tiempo, o la pequeña traslación? Y fui a ese lugar y vi a esa gente. Miren, el espíritu de ustedes regresará a ese cuerpo y a esa clase de cuerpo, el alma, lo cual es un cuerpo que no tiene que comer, y lo demás. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, ya tenemos uno esperando, un cuerpo celestial, y con ese espíritu y esa alma y el cuerpo celestial, ustedes resucitarán este cuerpo natural para ese gran milenio. ¿Ven? Ustedes tienen el poder dentro de ustedes ahorita para hacer eso ahorita. Pero ese poder que tienen dentro de ustedes ahorita pudiera crear un nuevo mundo. Dios no tiene pequeños puntos débiles y grandes puntos que son poderosos. El menor toquecito de Dios es omnipotente. ¿Ven? El menor toquecito de Dios. Así que ustedes saben, así que yo estoy tratando de meterlos ustedes en la fe ahorita. Ustedes saben que algo les ha sucedido como cristianos, ¿lo saben? Ustedes solían andar aquí abajo en la inmundicia, en toda la inmundicia y pecado y bebiendo y apostando y las cosas del mundo.
Bueno, tan pronto que ustedes creyeron que Cristo les perdonó sus pecados, ustedes se elevaron por encima de esas cosas. Ahora ustedes andan aquí arriba. ¿Ven? Por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque ustedes creen que son cristianos. Luego, ya que aceptaron a Cristo y el Espíritu Santo vino a ustedes, entonces tienen fe en el Espíritu Santo que les da poder para andar por encima de esa clase de vida de pecado. Bueno, miren, la única cosa que ustedes tienen que hacer para así andar más elevados, para entrar en sanidad, es tener más fe. Manténganse empujando hacia afuera. ¿Ven? Y ahí lo tienen ustedes. Miren, si ustedes están enfermos y no son cristianos, vuélvanse cristianos ahorita, para que ese poder de sanidad entre en ustedes por volverse cristianos. Y eso les dará fe para andar por encima del pecado, les dará fe. Y todo de lo que tengan necesidad en esta jornada está dentro de ustedes ahorita. Y la única cosa que ustedes tienen que hacer es tener fe en Dios, que empuje hacia afuera esas cosas buenas de ustedes, las cuales están dentro de ustedes por el Espíritu Santo. ¿Lo entienden ustedes claramente ahora? ¿Lo captaron ustedes? Creo que Billy me dijo anoche, me llamó y dijo, ven esta mañana especialmente por una persona que vino pensando que íbamos a tener reuniones esta semana sobre esos sellos. Y ellos trajeron un niño enfermo, creo yo. Y si usted está aquí ahorita, Señor, recuerde, usted no puede, su fe tendrá que presentarse por ese niño, si es un infante. Pero mire, permítanme citarles otra escritura, si está bien por un momento. Miren, solo recuerden que en los evangelios leemos en el capítulo 16, creo yo, de los Hechos, donde Pablo y Silas estaban en la cárcel esa noche, y ellos habían sido azotados porque ellos echaron fuera un espíritu malo de una muchacha adivinadora, y ella, su amo, se había enojado al respecto, y los azotaron y los metieron en los calabozos de lo más adentro. Y entonces cuando ellos hicieron eso, mientras Pablo y Silas estaban orando, Dios envió un terremoto y derrumbó la cárcel. El carcelero de Filipo, siendo un centurión, lo cual el perder sus prisioneros equivalía a que con su propia vida tendría que pagar por las de los prisioneros. Él sacó su espada y se iba a suicidar, cuando Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y ese centurión ha de haber sido impresionado por Pablo por ellos. Ellos quizás cantaron himnos, ellos quizás testificaron o hicieron algo, pero lo que haya sido, ellos sabían que eran hombres santos. Ellos sabían que había algo diferente tocante a esos hombres, porque rápidamente él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren, Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, miren, el creer en el Señor Jesucristo, eso no quiere decir que la salvación de Él salvaría su casa, sino que quiere decir que si Él tenía bastante fe en Dios para su propia salvación, Él podía tener la misma fe para su casa, y su casa tendría que entrar, ¿ven? Es la misma cosa. Es lo mismo que hizo Job, como dije la otra noche allá en Georgia, en una reunión. Yo dije que Job, él dijo, mira, yo no sé si mis hijos han pecado, pero que si ellos han pecado. Y Job tenía una sola cosa que hacer para ser justo. Esa era ofrecer un holocausto. Él dijo que ofrecería el holocausto para que si sus hijos habían pecado, entonces ellos serían perdonados de su pecado. Y era una cosa buena que ese padre hiciera eso. Ese es un padre que piensa bien. Nosotros necesitamos más de esa clase de padres hoy. Y Job ofreció el holocausto. Eso fue antes que viniera su tragedia. Pero cuando todos sus hijos fueron matados, y todas sus ovejas fueron destruidas, y todo lo que él tenía fue quitado, él estaba sentado en un montón de ceniza detrás de su casa, rascándose con un pedazo de tiesto. ¿Se fijaron ustedes? Después de los días de su tragedia, cuando Dios le empezó a restaurar otra vez, cuando él tenía 10,000 cabezas de ganado y lo demás, él le restauró el doble, y él duplicó sus ovejas y le duplicó todo. ¿Pero se fijaron ustedes? Y Dios también le dio a Job sus 7 hijos. ¿Pensaron alguna vez ustedes dónde estaban ellos? Ese holocausto se paró por ellos. Ellos estaban salvos en la gloria, esperándolo que Él viniera. Él está con ellos hoy. Serás salvo tú y tu casa. Ven, miren, Job tenía una sola cosa que hacer para ser justo. Eso era ofrecer el holocausto. Ustedes tienen una sola cosa para ser justos. Eso es tener fe en Dios.
Pues por fe ustedes son salvos. Por fe ustedes son sanados. Por fe ustedes obtienen todo lo que ustedes tienen. ¿Ven? Es por fe que ustedes lo creen. Miren, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mire, Señor, si usted trae al bebé aquí para que se ore por él, crea usted mismo. Yo estoy aquí para unir mi fe con la de usted. Y nosotros creeremos juntos que Dios sanará a ese bebé. ¿Ven ustedes? Tenemos dentro de nosotros el poder para hacer eso. Ustedes tienen dentro de ustedes el poder para hacerlo. Todo cristiano tiene el poder para hacerlo. Pero miren, si nosotros únicamente podemos hacer que ese poder es controlado por una ley. Como yo con frecuencia he dicho, es como la gravedad que controla el agua. Pues es una ley. La gravedad controla el agua. El sol es controlado por la tierra, las vueltas de la tierra. Ustedes no pueden hacer así nada más que el sol haga una cosa, diciendo, yo quiero dormir un poquito más, detente de salir una hora. No lo hará, ¿ven? Porque hay una ley, y si ustedes obran de acuerdo a esa ley, bueno, entonces todo estará bien. Si ustedes se acuestan a tiempo, ustedes se pueden levantar a tiempo, y si ustedes, como por ejemplo tenemos el lago Superior, el lago Ontario, el lago Hurón, y todos esos grandes lagos allá al norte, nosotros tenemos decenas de millares y millares de acres de tierra allá en Nevada y California y Arizona y Nuevo México, que están anhelantes de esa agua, tierra que produciría cualquier cosa. Ustedes pudieran alimentar a todo el mundo desde allá, si ustedes únicamente tuvieran esta agua de aquí a allá, y no perturbarían los lagos porque son alimentados por un manantial. Tan pronto como sale, sube a su nivel otra vez, porque la gravedad la mantiene allí. Bueno, miren, si ustedes pueden obrar de acuerdo a la ley de gravedad, ustedes pueden tomar todos esos grandes lagos e irrigar toda esa región de allá y alimentar a todo el mundo. Nadie estuviera hambriento, pero ustedes no se pueden sentar aquí y decir, sí, puedo ver eso, seguro. Ustedes tienen que ir y hacerlo. Bueno, de la misma manera es con la ley de Dios. La ley de Dios es fe. Y nosotros tenemos fe aquí esta mañana para sanar cualquier enfermedad, para hacer cualquier cosa. Pero está controlada por una ley. Y esa ley es fe. La ley de Dios es fe. Jesús dijo, todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí lo tienen. Así que es la fe que lo controla. Y la fe es dada a nosotros a medida que tenemos necesidad. Miren, tenemos que Dios nos asigna a algunos de nosotros alguna fe, a algunos otra fe. No es algún gran poder sobrenatural que ustedes tienen, porque cuando ustedes llegan a ser cristianos, ustedes ya tienen el poder, pero a ustedes les falta fe para operar ese poder. Así que ahora, esta mañana, cuando ustedes vengan para que se ore por ustedes, recuerden que la Biblia dice esto, y esto es verdad. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Es una promesa si ustedes lo creen. Por lo tanto, ven, la sanidad es asignada al individuo. Fue así en los días de Jesús de Nazaret. Él no podía sanar gente contra la propia fe de ella. Él dijo, yo puedo si crees. Si crees que soy capaz de hacer esto, lo puedo hacer. Si lo puedes creer. Así que alguna gente pone el poder de sanidad en algún otro evangelista. No es eso. El poder de sanidad está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes. Ellos empiezan la casa por el tejado. El evangelista no tiene poder para sanar. Es el Espíritu Santo que tiene poder para sanar, y ustedes tienen el Espíritu Santo. Ese es el arbolito que ustedes son, y todas las cosas de las que ustedes tienen necesidad están dentro de ustedes. Así que por lo tanto, ustedes solo empiezan a beber de la promesa de Dios diciendo, es la verdad, Dios dijo que me sanaría, por su llaga estoy curado. Ahí lo tienen ustedes. ¿Saben ustedes qué sucede al hacer eso? Ustedes empiezan a empujar hacia afuera sanidad. Eso es todo, ¿ven? Y luego otros pueden ver lo que ustedes tienen. Miren, lo que es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pudiera plantar ese arbolito, yo no veo las manzanas, pero ellas están allí adentro. Ese arbolito sabe que ellas están allá adentro, así que él solo empieza a beber empujando y empujando, porque él sabe, están dentro de mí, yo las daré después de un tiempo. Denme un poco de tiempo, solo denme un poco de tiempo. Él solo continúa bebiendo. Sí, yo sé,
Yo sé que las manzanas están dentro de mí. Yo las daré después de un tiempo, y cuando menos piensa, ahí vienen las manzanas, porque él creyó que estaban dentro de él. Y si ustedes creen que el poder del Espíritu Santo está dentro de ustedes para sanarlos, eso es. Solo continúen empujando, ¿ven? Ustedes tienen fe, ustedes no pueden ver los resultados de inmediato, ustedes no los ven. Miren, ven, Santiago justificó a Abraham por sus obras, Pablo justificó a Abraham por su fe. ¿Qué decimos nosotros entonces de los dos? Abraham estaba hablando de lo que, quise decir que Pablo estaba hablando de lo que Dios vio en Abraham, y Santiago estaba hablando de lo que la gente vio en Abraham. ¿Ven? Miren, ven, por lo tanto, Dios sabía que antes que el bebé viniera, que Abraham tenía fe. Y Abraham se lo probó a Dios al actuar como si el bebé iba a venir cuando él estaba estéril. Él no tenía hijos y la matriz de su esposa estaba muerta y él estaba estéril. Pero sin embargo, él sabía que allá adentro, en algún lugar, estaba el bebé. Ven ustedes, él continuaba viviendo la promesa, apoyándose en el gran El Shaddai de Dios, el techo, apoyándose allí, bebiendo, sabiendo que Dios se lo daría a él. Sabía que era una promesa y que Dios lo tenía que hacer. Y nosotros somos los hijos de Abraham, así que apoyémonos en su promesa y mantengámonos allí, sabiendo que Dios lo hará. Él así lo dijo. ¿Lo creen ustedes ahora? Entonces permitan que los enfermos se pongan en fila aquí, en uno de los lados o del otro. Los que quieran que se ore por ellos, y llamaremos al anciano aquí para que los unja con aceite. Yo oraré por ellos, y creeremos que Dios los sanará a todos ellos, si puedes creer. Terry, ¿dónde estás? Ven a este lado derecho. Eso está bien, y quiero que toques solo creer. Y mientras ellos vienen, inclinemos nuestros rostros el resto de la audiencia y estemos en oración por estas personas que vienen. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti esta mañana, en el nombre de Jesucristo, esta pobre, enferma y sufriente humanidad que está en esa terrible condición desastrosa. Yo te creo, Señor. Yo sé que tus palabras son verdad. Ellas son muy verdaderas. Ellas no pueden fallar, porque ellas son la palabra de Dios para siempre y eternas. Ellas son todopoderosas, como lo es Dios, porque ellas son parte de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros creemos eso, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que está dentro de nosotros, nosotros lo creemos. Y yo he tratado de una manera sencilla, como de niño, presentarlo a la gente, para que ellos puedan entender y saber que el poder de Dios está dentro de ellos. Si ellos únicamente pueden tener fe y seguir las órdenes de Dios. De esa manera ellos fueron salvos. Ellos vinieron y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a esta Biblia en Hechos 2, y luego Pedro dijo que recibirán el don del Espíritu Santo, y ahí vino él, exactamente, porque es la palabra de Dios manifiesta. Bueno, mira, Padre, nosotros sabemos que es verdad cuando nosotros ungimos a los enfermos con aceite y oramos por ellos. La oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. Dios, que cada uno de ellos deje este altar y se vaya de este lugar esta mañana tan contento y regocijándose al saber que Dios lo sanará. Ve y sé sano, pues te los encomendamos a ti ahora en el nombre de Jesucristo, que cada uno sea sanado y capte la visión, lo que significa, como Abraham, que llamó las cosas que no son como si fuesen. No importa cuáles sean los resultados, eso no tiene nada que ver con la fe. Los resultados no significan nada. La fe ya ha tomado su agarre. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios, hazlo que penetre profundamente en sus corazones, porque ellos son personas necesitadas. Como tu siervo, yo voy para pararme allí junto con otros siervos y pido, Dios, que pongas el sentir dentro de nuestros corazones por esa gente enferma. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien dijo que el hermano Estle Biller estaba en el edificio. Miren, yo creo que hay otro ministro aquí que dirigió en oración esta mañana. Nos gustaría pedirles a todos los ministros aquí lo que ustedes desean, si vinieran aquí y se pararan alrededor de este altar con nosotros por un momento. ¿No lo harán, hermanos? Y los hombres, hermanos, ven, gracias. Vengan aquí y párense aquí alrededor del altar aquí, para que así podamos orar con estas personas, poner manos sobre ellas.
Miren, mientras ellos tocan alabanza y mientras los ministros toman su lugar aquí para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda poner manos sobre los enfermos, veamos venir bajando el monte allá. Yo veo un hombre venir que no era diferente a cualquier otro hombre. Él solo era un hombre común, algo pequeño de cuerpo, más bien frágil. Mientras lo vemos a él mirar, sus ojos se enfocan en una escena llevándose a cabo en el valle. Eran sus apóstoles. Ellos tenían un muchacho allí que padecía de epilepsia. Y sin duda ellos estaban diciendo, sánalo, Señor, sánalo. Pero ven ustedes, el solo decir, sánalo, Señor, sánalo, no lo producirá. Eso sencillamente no lo producirá. Tiene que haber algo detrás de eso de, sánalo, Señor, sánalo. Y si yo los puedo hacer que crean eso, y que crean eso con todo su corazón, ustedes van a ser sanos. Si yo los puedo hacer que ustedes verdaderamente vean la visión. Ahora, miren a esos discípulos parados allí, quizás sacudiéndolo, quizás empujándolo, gritándole, créalo, hermano, créalo, aleluya, créalo, sánalo, Señor, sánalo. Pero el diablo se quedó allí, porque él no podía encontrar la fe suficiente allí como para hacer lo que saliera. Por ahí venía uno bajando el monte, y tan pronto como ese diablo reconoció que ese era un poquito diferente de los otros hombres, miren, esa es la clase de hombres que queremos ser aquí. No venir para una exhibición, sino venir en amor de nuestro Dios, sabiendo que hemos sido comisionados de ir a hacer esto. Esta es nuestra comisión. Entonces el Padre va hacia allá. Yo pienso que esto es de donde esta alabanza fue escrita, fue compuesta de las palabras. Él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque él padece muchísimo con un demonio. Dijo, lo arroja en el fuego y se va secando y demás. Él dijo, lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar, pero yo pensé. Él dijo, yo puedo si tú crees. Mire, yo tengo el poder dentro de mí. Él dijo, para hacerlo, si tú puedes creer eso. ¿Permitirá Dios que esta gente postrada con cáncer, que está aquí esta mañana, que ha estado postrada en cama con cáncer y leucemia y enfermedades y aflicciones, los sanaría Dios a ellos y los pasaría por alto a ustedes? Él no es así, no. ¿Ven? Miren, Él no falla. Yo puedo si tú crees. ¿Qué dijo Él? Porque todo es posible. Solo creer. Mire, hermano Tyler, venga aquí. Ahora, solo creer. Solo creer. Miren, mientras yo oro, quiero que ustedes pongan manos sobre las personas de lo que ellos estén necesitados y que pasen por allí. Hermano Neville, usted unja con aceite y los hermanos, quiero que todos en la audiencia estén con sus rostros inclinados ahora, todos estén concentrados en la oración. Solo, Señor, ten misericordia, te pido, y sana a estas personas por medio del nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tantos en la fila, observándolos, viendo la reacción de ellos, de cómo estaban, viendo cómo reaccionan a una acción. ¿Ven? Hay tal cosa como una acción. Ellos se levantaron y vinieron al frente, y otra cosa es cómo reaccionan a esa acción que ellos han hecho. Después de que ellos han venido al lugar para creer que serán sanados cuando se ore por ellos, entonces observen la reacción de su acción. Miren, nuestro pastor tiene un buen mensaje para nosotros esta mañana, yo estoy seguro. Hay una cosa sobre la que me gustaría comentar por un momento. Estaba una muchacha católica parada allí en el altar. Hace unos días ella estuvo en mi casa, ella y su esposo.
y yo conozco a su esposo por algún tiempo, y hubo algo al respecto mientras estábamos allí en una entrevista privada. Allí es en donde tenemos las visiones. Allí es donde yo las solía tener aquí en la iglesia, pero me tomaban toda la mañana y demás. Y así que fue allí que yo nunca dije nada, porque ella siendo una muchacha y otra cosa, se crió toda su vida en la iglesia católica y lo demás. Pero ella fue a hablar en favor de su madre, y durante ese tiempo yo vi una visión de su madre. Le dije cuál era el problema de su madre, y se la describí, cómo se miraba su mamá. Por supuesto, ella fue el juez de eso, si estaba correcto o no. Yo nunca había visto a su madre en mi vida, ella sabe eso. Y la muchacha vino esta mañana aquí al altar, y se paró para hacer una confesión y aceptar a Cristo como su Salvador. Ella hizo eso en el altar esta mañana. El hermano Neville, sin saber, la ungió con aceite, como Dios obra. La ungió con aceite para los enfermos, pero fíjense bien la acción del Espíritu Santo. Miren, siendo que ella fue ungida, realmente no estaba enferma, pero fue ungida. ¿Ven cómo Él hace obrar todo para bien? Ella se paró como una cristiana ahora, después que ella había llegado a ser lo que creemos ser una cristiana. Ahora ella dice, ¿oraría usted por mi madre? Ella está enferma. Esa fue la misma persona, así que el aceite de la unción fue aplicado a ella. Yo pensé, qué apropiado fue eso, ¿ven? Para alguien que acababa de ser salva. Cristo se paró por todos nosotros, Él se para por todos, y tan pronto como esta muchacha llegó a ser cristiana, entonces ella también se quiere parar por alguien, mostrando que el Espíritu de Cristo viene dentro de nosotros cuando verdaderamente somos salvos. Miren, eso verdaderamente está bien. Yo ciertamente aprecio eso, ese hermoso espíritu cristiano de creer. Miren, solo recuerden, miren, para esa joven, ella está aquí en alguna parte, y para otra dama católica que pasó, y me gustaría decir estas palabras justo antes de devolver el servicio a nuestro pastor. ¿Ven? De esto. Miren, la iglesia católica, en un tiempo, fue como esta iglesia. Si ustedes regresan al pasado y leen la Biblia, lo cual nosotros creemos, y ustedes saben que la iglesia católica fue la primera iglesia, eso es verdad, pero se apartó de sus enseñanzas. Esta era la enseñanza de la iglesia católica. Pero ven ustedes, ellos tienen 600 y algo de otros libros que los papas y los demás han escrito, que son tan santos para ellos como esta Biblia. Así que ven, lo que es que ustedes no han cambiado. Lo que ustedes han hecho es que han sido convertidos. Ven, miren, si ustedes toman, por supuesto, me imagino que quizás algunos de ustedes, esas dos, esta mañana fueron mujeres. Pudiera haber algunos hombres católicos sentados aquí. Si ustedes regresan a la historia de la iglesia, ustedes le pudieran preguntar a su sacerdote la acción de estos apóstoles aquí en la Biblia. ¿Fue de esa manera que eran esos los católicos primitivos? Ellos les dirán a ustedes sí. Y esa es la verdad. Ellos sí lo eran. Miren qué clase de religión ellos tenían. Ellos se reunían en pequeños lugares sencillos. Ellos nunca dijeron Ave Marías o Padre Nuestros. Eso es una tradición de la iglesia. ¿Qué decían ellos? Ellos alababan a Dios. Ellos gritaban a voz en cuello. Ellos lloraban. Miren, aquí en Hechos 2, cuando el santo apóstol Pedro y Jacobo y Juan y todos ellos estaban reunidos, la Biblia dice que ellos hablaron en lenguas y ellos gritaron a voz en cuello y aún actuaron muy y tan llenos con el Espíritu a tal grado que actuaron como si estuvieran ebrios, y aún el mundo de afuera preguntó, ¿no están todos estos ebrios? Y entonces Pedro, el apóstol, el santo San Pedro, cuando él se puso en pie, dijo, varones y hermanos, estos hombres no están ebrios, sino que ellos están llenos con el Espíritu. Y la Biblia dice que lo estaban. Miren, esa fue la iglesia católica primitiva, de acuerdo a sus enseñanzas. Miren, ven ustedes, después de como 200 años, los dignatarios empezaron a entrar a la iglesia. Luego, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron su primera organización en el concilio de Nicea, en el 606 después de Cristo. Ellos hicieron y cuando el concilio de Nicea se llevó a cabo en Nicea, Roma, ellos empezaron a meter a todos los grandes dignatarios, y ellos solo formaron una iglesia, e hicieron una iglesia. Después de eso se dividió 4 o 5 veces. Ellos se fueron de eso a los obispos, de los obispos a los papas, y de allí provino la ortodoxia griega y las diferentes, hasta que ellos se dividieron. Como la ven hoy, está en toda clase de divisiones.
Pero lo que estamos tratando de hacer, mi amigo católico, ¿ven? Nosotros también somos católicos, nosotros somos los católicos primitivos del principio, y la iglesia que ellos nos llaman ahora, mayormente se nos refiere como pentecostales. Lo que creemos en la bendición de Pentecostés, allí fue donde la iglesia católica fue organizada. Y en nuestras organizaciones de pentecostales hoy, si este mundo durara 500 años más, esta organización pentecostal sería más formal que lo que es la Iglesia Católica Romana hoy. Se está alejando más de la misma manera, y cuando ustedes se organizan, hacen una logia de ello. Y entonces ustedes solo llegan a ser una logia y miembros y almas sin conversión. A mis preciosos queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes, como un siervo de Dios, yo nunca he dicho esto antes en esta iglesia, yo nunca lo he dicho, pero como un profeta del Señor, yo les digo a ustedes, esta es la luz, caminen en ella. Ooh.